Ahí estamos. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Nuevamente, como verán, estamos los profesores, el profesor Moreira, la profesora Cáceres Forza y la profesora Porcel. El elenco completo en esta clase nuevamente. Bueno, esperamos que estén todos muy bien, cuidándose y no compartiendo mate o haciendo otro tipo de actividades que ponen en riesgo a mucha gente, ¿no? Bueno. Con respecto a los trabajos, ya hablamos la clase anterior, que les dijimos que estaban todos bien, que los felicitábamos. Después que termine la clase de hoy, que es la primera clase sobre Maquiavelo, vamos a explicarles qué material dejamos para consulta en el aula virtual. El autor que vamos a comenzar a ver hoy es para nosotros un autor fundamental, importantísimo, por todos los motivos que esperamos sean explícitos a lo largo de estas clases, que van a ser por lo menos 3 y después alguna clase de repaso. Y dejamos atrás tanto el momento de los clásicos griegos como el momento de los autores cristianos, la Edad Media, para comenzar a transitar el periodo moderno. En el caso de Maquiavelo, como dijo el otro día Sofía, suele hacerse referencia a que Maquiavelo es un autor bisagra, un ¿no? Entre el mundo medieval y la modernidad. Pero no está mal tampoco pensarlo como la primera modernidad. Es un lugar en que yo me siento muy cómoda cuando pienso en Maquiavelo. Las fechas de Maquiavelo, hagamos de cuenta que tenemos un pizarrón y escribimos, son nacimiento 1469 y muerte 1527. Ambas fechas, nacimiento y muerte, son en Florencia. Es decir, Maquiavelo es florentino, más que italiano. Nace y muere en esa ciudad a la que Maquiavelo amó de manera absoluta, y el arco de su vida coincide con el esplendor renacentista de Florencia y de otras ciudades. Cualquiera que tenga alguna noción acerca del Renacimiento sabe que Italia fue uno de los países donde el Renacimiento dio parte de sus mejores frutos, ¿no? Maquiavelo es, en este sentido, un contemporáneo absoluto de Leonardo da Vinci y de Miguel Ángel Buonarroti, que trabajaban en Florencia en el momento en que Maquiavelo era activo. Sería interesante que ustedes busquen en la web alguna biografía de Maquiavelo, de las tantas que hay, porque nos resulta bastante imposible abarcar en una clase la enorme cantidad de circunstancias y tuvo activismo como embajador en el sentido de ir a visitar otros países para establecer algunos acuerdos, alianzas, estudiar ciertas cosas en países vecinos. Tuvo actividad en la Cancillería, es decir, tuvo a lo largo de su vida varios momentos de actividad política muy plena. Pero también hay que decir a su favor, un intelectual formado, como tantos otros, en un medio que se dedicó a estudiar, a leer y a discutir las obras de la antigüedad clásica, no solo las obras griegas, sino también
las grandes obras de los filósofos y escritores y políticos romanos. Tito Livio, que va a aparecer en esta historia, Cicerón, bien. Tratados de retórica, tratados de teoría política, obras de todos los géneros eran estudiadas por estos humanistas y Maquiavelo tuvo esa formación extraordinaria. Cuando ustedes miran la fecha de nacimiento 1469, siempre nos gusta hacer una pequeña observación que es la siguiente, un poco para ver el momento, ¿no? Cuando Maquiavelo nace, los europeos creen todavía que el mundo es la mitad de lo que realmente era. Es decir, los viajes de descubrimiento, a partir de 1492 en adelante, los viajes de los españoles, los viajes de los portugueses y todos los demás, todavía no habían sucedido. Es decir, media parte del mundo era desconocida por Maquiavelo y por la Europa del momento en que Maquiavelo nace. Es decir, que es un momento de cambio extraordinario, de extraordinaria mutación en todos los sentidos, y parte de estas mutaciones van a estar referidas y explicitadas por el propio Maquiavelo, ¿no? Vamos a ver después, cuando leamos una de sus obras, cómo Maquiavelo se compara a sí mismo con los descubridores de tierras incógnitas. Es decir, el eco de lo que significó esos descubrimientos, bueno, fue de tal impacto que Maquiavelo, sabiendo el impacto que está causando con lo que escribe, se compara a sí mismo con esos descubridores de nuevas tierras. Además de su actividad como actor político y sus estudios, Maquiavelo escribe, Maquiavelo es escritor, y es un gran escritor, un extraordinario escritor. ¿Qué conocemos de Maquiavelo? Por supuesto, conocemos El Príncipe, que es un texto que Maquiavelo escribe en 1513. Por supuesto conocemos, vamos a conocer, el otro gran texto que se llama Discurso sobre la primera década de Tito Livio, que Maquiavelo escribe entre 1512 y 1517, que es, bueno, voy poniendo así, ¿se ve? Tito Livio, así se ve El Príncipe. Maquiavelo escribe también una obra importantísima, que es la historia de Florencia, entre 1520 y el 25 más o menos. Maquiavelo escribe, no la traje para mostrar, una comedia, una obra de teatro que todavía sigue representándose una y otra vez. Ahí está. Textos literarios, ahí está La Mandrágora, ¿no? Una obra de teatro llamada, la comedia de enredos llamada La Mandrágora, digo que todavía se representa en todos los teatros. Escribe un texto que se llama El arte de la guerra, que también es importante. Escribe una biografía de un condottiero de Castruccio Castracani, y tiene una enorme cantidad de escritos menores que tienen que ver con sus labores labores para la ciudad de Florencia, escritos menores, escritos de circunstancias de sus actividades políticas. Bueno, y un epistolario, saben que un epistolario es las cartas, porque ustedes son todos muy jóvenes y por lo tanto no saben lo que es escribir cartas, pero hasta la aparición y la eclosión de todo este mundo de las redes, los seres humanos se comunicaban escribiendo cartas, ¿no? Bueno, Maquiavelo tiene un epistolario muy conocido y muy rico y muy importante también, con varios de sus amigos, no digo amigues, digo amigos, porque eran varones. Bueno, que es una obra muy vasta, muy sorprendente en todos los sentidos,
y además muy bien escrita. Maquiavelo escribe muy bien, justamente por su educación humanista, ¿no? ¿Y en qué lengua escribe Maquiavelo? Eso también es algo interesante. Maquiavelo ya escribe en italiano, pero todavía es un italiano que conserva restos del latín. Ustedes saben que toda la Europa medieval, el latín era la lengua que se hablaba en todos lados, y a partir de esa lengua madre se fueron desprendiendo las lenguas nacionales. El francés viene del latín, el italiano viene del latín, el español y el portugués vienen del latín. Ese proceso de transformación es un proceso muy lento y en el siglo XVI, mitad del XV y el XVI, los escritores todavía están escribiendo ya en una lengua nacional, diríamos hoy, pero que guarda restos todavía del latín. Es interesantísimo, si uno lee El Príncipe en italiano, encuentra una enorme cantidad de pequeños restos de esa lengua y es muy interesante porque ahí se está viendo el pasaje exactamente de un mundo lingüístico a otro mundo lingüístico, que significa también un cambio de mentalidad, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Sí, corríjanme si estoy equivocada, pero uno de los, digamos, de los autores que escribe, digamos, que empieza como a constituir o a configurar ese italiano es Dante Alighieri con la Divina Comedia, antes, ¿no? O sea, es exacto, es como una de las primeras obras que trae esto que dice Betty, ¿no? Que empieza como a transicionar también del latín a los idiomas nacionales o como dice Betty, al italiano. Y esto también, me estoy yendo muy para atrás, pero está interesante esto cuando hablábamos en la clase de los santos, cuando hablábamos del tema de las invasiones, de la caída del Imperio Romano. El inglés es también un idioma que si bien tiene una raíz anglosajona, también tiene restos del latín. De hecho, si ustedes se fijan, hay palabras que significan lo mismo, pero que tienen un origen anglosajón y otro latino. Por ejemplo, uno puede decir libertad, puede decirlo como freedom, que es el origen anglosajón, o puede decir liberty, que es el origen latín, que son las palabras que más se parecen a las nuestras, digamos. Eso es también, digamos, por la mezcla que se va dando, digamos, con los movimientos en Europa. Exacto, exactamente. Ese autor, Dante Alighieri, que escribe la Divina Comedia, junto con el poeta Petrarca, que son reconocidísimos, tan reconocidos por los italianos, que vamos a ver que el Príncipe termina con unos versos de Petrarca, que eran como los padres fundadores de toda esa grandeza literaria italiana de la que ellos se dicen descendientes y con toda razón, ¿no? Si en la escuela han estudiado algo de literatura española, antes se estudiaba, ahora ya no lo sé, las diferencias en nuestra lengua son entre el Mio Cid, el Cid Campeador, y Cervantes. Cervantes ya, en 1600, es el esplendor de la lengua castellana en ese momento, absolutamente formada. Pero digo, también es posible leerlos en nuestra literatura de lo que antes era la madre patria de España, como se le decía en la escuela hace milenios atrás, la madre patria. Bien, entonces, nace Florencia, muere en Florencia, escribe todo esto, es quien es. En un determinado momento, Maquiavelo cae en desgracia en estos avatares políticos que sufre la ciudad de Florencia y entonces se recluye en una modesta casa en las afueras de Florencia y ahí escribe El Príncipe. ¿Por qué digo cae en desgracia en la ciudad de Florencia? Acá vamos a hacer una breve referencia también que es indispensabilísima en este caso. ¿Qué era Italia en el momento en que Maquiavelo escribe?
Nosotros antes de la clase nos reímos mucho juntos, porque todos los años el pizarrón me ayuda y hago así, a mano alzada, hago un mapa de Italia, que me suele salir bastante fiel. Bien, imaginemos entonces, ¿no? Italia, la bota, que todos la tienen presente. En el momento en que Maquiavelo, vamos a poner 1513 que escribe El Príncipe, vamos a situarnos allí. En ese momento, Italia no era de ninguna manera un Estado unificado, no era Italia, si se me entiende lo que quiero decir. Italia era en ese momento un conjunto de ciudades independientes unas de otras. Por allí en algunos textos dicen ciudades-estados parecidas a las griegas, independientes unas de otras y con formas de gobierno diferentes cada una. Esas ciudades, siempre ponemos los mismos ejemplos. Roma, en el centro, que era la sede del papado, un actor político central, no solo religioso, digo un actor político central. Un poco más arriba, Florencia, donde estaba la familia de los Medici. Un poco más arriba y al otro costado, Venecia, un puerto riquísimo, fundamental, que supo ser república mucho tiempo. Un poco más arriba, ya cerca de la frontera con Francia, Milán, donde estaban los parientes de Sofía, la dinastía de los Scorza. Mantua en el medio, donde estaban los Gonzaga. Bueno, todas esas ciudades poderosísimas, algunas tenían formas de gobierno republicanos, otras tenían forma de gobierno de uno, principescas diríamos, ¿no? Vamos a volver sobre esto. Esas ciudades eran la ciudad y todos sus pequeños pueblos de alrededor que eran dominados por esa ciudad. Esas ciudades mantenían entre sí siempre, durante muchísimo tiempo, enemistades severas, interrumpidas a veces por tratados de paz, que duraban poco, tratados de paz que tenían muchas veces que ver con la economía. Necesitamos, bien, algún tipo de paz para negociar, etcétera, firmaban tratados, pero en general eran ciudades que, teniendo ejército cada una de ellas, disputaba territorio con las demás. Disputaba territorio y disputaba influencias. E intentaba que la casa, en este caso los Medici, esa casa estuviese asegurada durante el mayor tiempo posible como tal. Y en la medida de lo posible tuviera en Roma un cardenal, un aspirante a papa, un personaje influyente. Vamos a ver después cómo Maquiavelo tramita esta relación con la iglesia, con el papado, que jugó siempre como un actor político más en esta Italia muy convulsionada. Mientras Sí, Italia era esto, es decir, un conjunto de ciudades independientes de norte a sur, sus países vecinos, piensen, arriba Francia y al costado España, solo para nombrar esos dos países, ya habían terminado, o estaban ya terminando, vamos a decir, habían terminado, el proceso de consolidación de los feudos en un Estado centralizado. Eso lo saben por historia, ¿no? Todos esos rey, vasallo, se habían ido unificando en un rey. Eran, por lo tanto, tanto Francia como España, estados. Acá estados lo escribo con mayúscula. Eran estados. Y entonces, ¿qué pasa entre estos estados ya poderosos y una península absolutamente fragmentada, donde lo único que tenía en común era la lengua y un poco la literatura de la que hablábamos antes, y nada más? Estos, Francia y España, estaban todo el tiempo invadiendo, queriendo invadir Italia.
y apoderarse de Italia, por supuesto. Los franceses entraron a Milán muchas veces, por eso se llevaron a Leonardo da Vinci y la Gioconda que está en el Louvre. Y los españoles estaban radicados en Sicilia y en el sur de Italia. Es decir, que hay por arriba y por abajo una doble amenaza a lo que después fue Italia. Maquiavelo, que ha viajado, que ha estudiado y que conoce esta situación, desespera por ver a Italia unida y porque Italia sea de una vez por todas un Estado. Acá de nuevo lo escribo con mayúsculas. Sea un Estado que pueda enfrentar, dejar de ser ese botín de guerra de sus vecinos poderosos. Uno de los motivos que late en el príncipe y que vamos a ver sobre todo al final es esta necesidad de que Italia se unifique por fin, cosa que no se logra, como todos sabemos, hasta el siglo XIX, ¿no? Recuerden, por saber historia, que Italia y Alemania son los países que más tarde llegan a la unificación estatal. Y que no es, sí, y que no es casual que además hayan sido las dos sedes más importantes las dos sedes más importantes y defensoras del cristianismo y del catolicismo, digamos, ¿no? Exactamente. O sea, En una favorece la reforma y en la otra consolida, exactamente. Exactamente. Bueno, ese pedido de Maquiavelo, ese patriótico pedido de Maquiavelo, Maquiavelo no lo ve, y no lo ven tampoco sus sucesores, ¿no? Hay que esperar mucho para eso. Sí, yo lo que iba a aclarar, o lo que iba a acotar en realidad, es que si recuerdan de la historia de las transformaciones mundiales, recuerden que a pesar de lo que uno podría, o de la división clásica, digamos, de los estamentos, el clero es parte de la nobleza, digamos, no es que clero es cualquiera, ¿no? No es que cualquier hijo de vecino puede ir y ser parte del clero. Las familias nobles tenían los soldados, o sea, los jefes del ejército, a los políticos y al clero, digamos, porque era lo necesario para seguir gobernando. Exactamente, que toda familia aspiraba y moría por tener un hijo que hiciera carrera para tener influencia justamente allí, ¿no? Y influencia quiere decir influencia de verdad, de hacer tratados, negociados, conspiraciones, todo eso. Sí, porque eso también está bueno que lo digamos, sobre todo cuando después trabajemos Hobbes y vayamos viendo también el tema religioso y que un poco lo desarrollamos con Agustín y Tomás, que acá es como imposible diferenciar política de religión, de economía. O sea, cuando nosotros hablamos de religión, hablamos también, digamos, de que esos tratados, esa influencia, esas invasiones, esos arreglos que hay, porque ustedes también piensen que hay tierras que pertenecen a una ciudad o a un estado que entran en guerra y después pasa a pertenecer a otro, que es lo que le pasa a Alemania hasta el último momento, o sea, hasta fines del siglo XIX pasa eso. Porque no es solo la cuestión religiosa y no es solo la cuestión política, es una cuestión económica, o sea, es el desarrollo de la expansión de la tierra, de los tratados, del comercio, del acceso al mar, del acceso a todo eso, digamos, que viene acompañado de la conquista. Exactamente, son esos campos, bueno, unidísimos, que tienen que, ustedes estudiantes son los que con las materias que han visto hasta ahora y las que verán, tienen que ir armando este rompecabezas que las disciplinas partimos, ¿no? Bueno, exactamente. Bueno, eso con relación a Italia, ¿no? ¿Qué es, ¿qué es el príncipe? El príncipe ha dado lugar, como sabemos, a un adjetivo que es maquiavélico. De Maquiavelo
mal leído, mal interpretado, anatematizado por la Iglesia católica hasta el día de hoy, figura en el en el índice de los libros prohibidos por la Iglesia, ese adjetivo maquiaveliano que significa, maquiavélico, perdón, el maquiavélico, que significa mentiroso, tramposo, todo una serie de calificativos negativísimos. Bien, parte de eso lo tiene la Iglesia, ¿no? Todas las últimas décadas hemos dejado absolutamente de lado esta versión demoníaca y maquiavélica de Maquiavelo. No usamos más el término maquiavélico porque ustedes van a ver que nos referimos siempre a lo maquiaveliano, la teoría maquiaveliana, esta idea maquiaveliana, para dejar de lado justamente este eco que nos despierta todo esto y que el fin justifica los medios. Bien. Olvídense de, si la tienen, de esa vulgata. Dejémosla de lado y pasemos a estudiar a un autor fundamental en la teoría política. ¿Qué es el príncipe? Primero digamos que príncipe no tiene que ver con ningún título nobiliario. Príncipe no es un título de nobleza, como es el rey, el conde, el duque, de ninguna manera. Maquiavelo está usando príncipe, haciendo una traducción de la palabra latina princeps, que se escribe princeps con C, princeps con C, princeps, que significa el primero. El primero, es decir, el que está adelante, el que está gobernando, el que ha logrado tal cosa. Tanto es así que no tiene nada que ver con títulos de nobleza, ni con personajes salidos de la nobleza, ni del clero. Tanto es así que por lo menos 2 o 3 veces en el texto Maquiavelo dice un particular devenido príncipe. Un particular devenido príncipe quiere decir cualquiera. Cualquiera puede ser ese primero que Maquiavelo está intentando configurar para lograr la unidad italiana. No nos adelantemos, no spoileemos, como dicen ahora los jóvenes, que no entiendo cuando digo spoilear. No hagamos eso. Bien, el príncipe es entonces este individuo cualquiera, surgido del pueblo, que ha llegado a ser primero. Sí. Sí, que a tal punto es, digamos, no sé si la palabra es figurativa, pero digamos, no está haciendo referencia a una persona específica o a un título nobiliario, que hay autores modernos, digamos, contemporáneos, siglo XX, vamos a decir, Sí. como Gramsci y eso, que incluso piensan, por ejemplo, si el pueblo en sí no puede ser el príncipe maquiaveliano, digamos, a ese punto llega que no hay una referencia de la nobleza en eso. Exactamente. Me da pie, Sofía, para decir algo brevemente acerca de lo maquiavélico, ¿no? De esta denotación e interpretación malvada de Maquiavelo. Que de todos modos, Maquiavelo fue rehabilitado y bien leído ya desde el siglo XVII. El siglo XVII, que va a ser el siglo en el cual nosotros vamos a leer a Hobbes, un autor importantísimo como Spinoza lee a Maquiavelo ya en clave republicana. En el siglo XVIII, un autor como Rousseau, a quien también vamos a leer, lee a Maquiavelo en clave republicana. En el siglo XIX, Hegel, cuando escribe la Constitución de Alemania y clama para que Alemania sea un Estado unificado, vuelve a Maquiavelo. Claro, ahí Betty, lo que le interesa a Hegel en ese caso es el Estado Nacional. Hegel quería un Estado Nacional para Alemania y encuentra, hay un antecedente, dice, este señor era un patriota. Necesitamos para Alemania, que en ese momento estaba disgregada, después de Napoleón, digamos,
hasta Bismarck, queda un momento en el cual Alemania no es todavía Alemania, como lo entendemos ahora, y entonces Hegel dice, de algún modo necesitaremos un Maquiavelo que venga, que digamos que necesitamos una unidad como aquella que pedía Maquiavelo para su Italia siglos atrás. Exactamente. Esto es Después lo que te quería mencionar, que está también en Casile, que es una lectura complementaria que tenemos, es que la vertiente maquiavélica, el adjetivo maquiavélico en la literatura es utilizado por Shakespeare. Allá en el siglo XVI, Shakespeare, el sentido de maldito, no, Ricardo III es maquiavélico, y aparece el término en inglés en los textos de Shakespeare, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. Hegel lo cita en la Constitución de Alemania y Shakespeare ni hablar. Claro. Se vale de esa figura también de un poder terrible y horrible. Y horrible. Aquel que manda matar a sus nietos, a sus sobrinos. Exactamente. Esa es la idea. Sí. Sí. Y después de Hegel citar, bueno, el autor fundamental que acaba de nombrar Sofía y que ustedes van a estudiar el año que viene, claro, en teoría 2, que es Gramsci, ¿no? Claro. Que también desde su posición de comunista quiere que el pueblo sea el nuevo príncipe, ¿no? Y encarne, por lo tanto, la renovación y la transformación de Italia. Exactamente, ¿no? claro. Entonces hay innumerables lecturas maquiavelianas en este caso, ya desde muy temprano. Es decir, no es que Maquiavelo ha sido rehabilitado en el siglo XX, ya desde mucho antes, pero siempre está en disputa esas lecturas, siempre están en disputa con las otras, ¿no? Hay todo el tiempo un duelo o una especie de batalla interpretativa alrededor de la figura de Maquiavelo, príncipe del mal, demonio, etc. Entonces, príncipe quiere decir justamente eso, el primero. Y lo otro que es importantísimo con respecto a nuestro primer texto es el género en el que se inscribe el príncipe maquiaveliano. Toda la Edad Media vio florecer un género literario llamado espejo para príncipes. Espejo para príncipes eran textos que escribían los moralistas, los intelectuales, con consejos acerca de buen gobierno y que se lo daban a los gobernantes y se llamaron espejo para príncipes porque el gobernante lo tenía, lo leía y de sus obras debían verse reflejadas en lo que el autor había escrito. Por esa tradición humanista a la que pertenece Maquiavelo, y en otros textos Maquiavelo usa lo mismo, se apropia de un género conocidísimo, logra con eso ser más leído, porque es un género muy conocido, el de espejos para príncipes, y hace las partes de estos espejos para príncipes, Maquiavelo las respeta todas. Hay una dedicatoria que todos los espejos para príncipes tienen, dedicada a su protector, benefactor, futuro benefactor. Hay a continuación una referencia a las formas de gobierno, cosa que Maquiavelo hace también en los primeros capítulos del Príncipe, y después siguen los consejos para gobernar. Es decir, Maquiavelo no innova en cuanto a lo formal, no innova en cuanto al género, allí no innova. ¿A dónde está la extraordinaria innovación maquiaveliana? En el tipo de consejos que da. Usa un género conocidísimo y subvierte radicalmente, de una manera que sorprende hasta el lector actual, subvierte radicalmente el contenido de los consejos. Deja de lado absolutamente toda referencia a la moral en sentido de aristotélica, de las virtudes aristotélicas, y deja de lado absolutamente toda consideración ética cristiana, moral o cristiana. Las deja de lado deliberadamente y escribe en contra de ese
mundo que para Maquiavelo debe quedar definitivamente atrás. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, Maquiavelo lo que quiere hacer con este gesto teórico extraordinario es fundar la autonomía de lo político. Fundar la autonomía de lo político, cosa que hace y logra, es escribir, teorizar, pensar sobre lo político, sacándose y dejando atrás el fardo de un deber ser a lo Aristóteles o Platón, o un deber ser en términos cristianos. El buen príncipe no va a ser el príncipe de los textos de la tradición de los espejos para príncipes. Va a tener que ser otra cosa tan radicalmente diferente, que ahí viene, ¿no?, la extraordinaria, voy a decirlo, la extraordinaria herida que produce Maquiavelo en la teoría política. Una herida que todavía sangra hoy, justamente por estos debates que todavía se dan alrededor de esto. Sí, perdón, es así, porque además Maquiavelo, ya lo vamos a ver, trastoca todo, trastoca el tiempo, trastoca la historia, trastoca la forma, la ética, trastoca lo que está bien y lo que está mal, trastoca todo, digamos, ¿no? Y además, eso, lo que decía Lale y lo que decía vos, Betty, o sea, además es el iniciador de una de las tradiciones del republicanismo, a pesar de que todo el mundo asocie o tengamos muy internalizado lo de maquiavélico. Es importantísimo, pero además esto que dice Betty, o sea, la herida que produce, no la produce solo en términos políticos, que ya es un montón, sino en esta cosmovisión de la que veníamos hablando también con Agustini y Tomás, porque es todo, es el tiempo, es la historia, es la forma de comprender los sucesos, es lo que está bien, lo que está mal, lo que podemos hacer, lo que no podemos, todo, ¿no? Eso. Exactamente. Y una última observación antes de empezar un poco con el texto que vamos a intentar con la virtualidad, hacer un poco una lectura, que es lo que hemos hecho toda la vida. Una aclaración más con respecto al término Estado, los tatos. El término Estado en Maquiavelo está usado todavía de dos maneras. Está usado como si dijéramos, lo escribimos con mayúscula como la forma política moderna, sabemos que el Estado es moderno, como el Estado, y muchas veces lo usa, y acá lo escribiríamos en minúscula, como el estado o situación del príncipe. Eso lo explica muy bien Skinner en un textito que después le vamos a recomendar, a sugerir que lean. Entonces, hay todavía un uso ambiguo, porque la forma estado está terminando de configurarse empíricamente, como dijimos antes, ¿no? Es decir, la consolidación del concepto va a acompañar la consolidación empírica de los estados. Entonces Maquiavelo usa los tatos en esos términos a veces diferentes. Bueno, el texto tiene una dedicatoria a uno de los Medici, que más o menos dijimos que era la familia reinante en Florencia. Tiene una dedicatoria y tiene 26 capítulos, de los cuales el último capítulo es ya un texto diferente, que es un panfleto, diríamos. Bueno, cuando lleguemos vamos a ver ese tono encendido de Maquiavelo en el último capítulo, en el capítulo. Bien. Entonces, como todos los espejos de príncipe, decimos, acá hay una dedicatoria al magnífico Lorenzo de Medici. Maquiavelo, en este momento en que escribe, había quedado, como dijimos recién, sin trabajo, por una especie de conspiración que había habido en la ciudad, estaba sin trabajo, necesita trabajar y cree que llevándole este texto de regalo, capaz que a lo mejor se congraciaba y volvía a tener un lugar en la
corte medicea, cosa que les adelanto no sucede. Seguramente el médico nunca jamás este libro que le fue dedicado con tanta atención. O sea, no le dan bola a Maquiavelo, no le dan bola. Pobre Maquiavelo ahí queda, espera una respuesta que nunca llega. Nunca llega, exactamente, claro. Sí. Bueno, entonces, hay algunas ideas interesantes en esta breve dedicatoria, que Maquiavelo comienza diciendo que todos en general le regalan a los poderosos cosas valiosas, piedras preciosas, dice, bien, caballos, armas, etc. Maquiavelo dice, no he hallado entre mis cosas, bien, leemos, las traducciones difieren un poco, no importa. No he hallado entre mis cosas nada que yo tenga en mayor aprecio o estime tanto como el conocimiento de las acciones de los grandes hombres, aprendido con una larga experiencia de las cosas modernas y una continua lección de las antiguas. ¿Qué es lo que tiene Maquiavelo para ofrecer como regalo valioso? Él que es un hombre, diríamos, pobre al lado de todos ellos, ¿no? Tiene esto, sabe. ¿Por qué sabe? Porque ha estudiado. ¿Ha estudiado qué? Bien, ha estudiado la historia antigua, y tiene además una larga experiencia en las cosas modernas. Une Maquiavelo, dice él de sí mismo, dos cosas: experiencia política y saber dado por el estudio del pasado que después va a aparecer. Bien, entonces eso tiene para ofrecerle. Después, Sofía, si se puede, al final del penúltimo párrafo, Maquiavelo dice, tampoco quiero que sea considerado presunción, ahí está, si un hombre de bajo e ínfimo estado, que es él, se atreve a discurrir y a poner reglas sobre los gobiernos de los príncipes, para que nadie le diga, Maquiavelo, ¿y vos quién sos? Un pobre tipo, para venir a dar acá a escribir un libro de consejos. Bien, no crea, dice él, que es presunción, arrogancia, orgullo, ¿no? Es que, así como los que dibujan paisajes se ubican abajo en el suelo para considerar la naturaleza de los montes y de los lugares altos, y para considerar la de los lugares bajos se ubican altos sobre los montes, de manera similar, para conocer bien la naturaleza de los pueblos es necesario ser príncipe, y para conocer la de los príncipes es necesario ser del pueblo. Maquiavelo se ubica en los dos lugares. Conoce por su experiencia en las cosas políticas al pueblo, y como es del pueblo, conoce también para arriba. Hay muchos autores que han querido ver acá una referencia a algo que los italianos, los florentinos sobre todo, estaban experimentando muy fuertemente en este momento, que era la invención de la perspectiva, tanto en la pintura como en la arquitectura. Piero de la Francesca, bueno, un par de décadas antes había aparecido esta innovación visual que permitía entonces, ¿no?, una diferente mirada sobre las cosas, y probablemente Maquiavelo acá haga esa consideración acerca de lo alto y lo bajo, ¿no? Bueno, eso entonces es el regalo, dice, ¿no? Pequeño regalo, considerado. Bueno, no pasa nada con este regalo. Bien, en el capítulo 1, que es brevísimo, Maquiavelo dice, todos los estados, todos los dominios que han existido, todos los que han existido y han tenido poder sobre los hombres han sido y son repúblicas o principados. Fíjense ustedes qué manera tan sencilla, simple, de liquidar
la tripartición de las formas de gobierno en buenas y malas de la tradición que no había cesado nunca desde Aristóteles o Platón en adelante. No hay formas buenas, no hay formas malas, solo hay dos formas. O el poder de uno, es decir, principados, o gobierno de todos de la mayoría. A eso se reduce para Maquiavelo, y siempre va a ser así, bueno, salvo algún breve discusión que podamos a tener con el otro texto, no importa, o uno o una mayoría, o repúblicas o principados. Bueno, ahí lo nombra el pariente de Sofía, a Francisco Sforza, que están en Milán. Bien, final de este brevísimo capítulo, dice, estos dominios así adquiridos, bien, o están habituados a vivir bajo un príncipe, o están acostumbrados a ser libres, y se los adquiere, o bien con las armas de otro, o con las propias, o por fortuna o por virtud. Vamos a aclarar este par fortuna y virtud que es centralísimo, no solo en este texto, sino en todos los textos maquiavelianos. Fortuna o virtud. Muchas veces, en muchas traducciones, la palabra virtud, como la usa Maquiavelo, terminada en U con acento, no se traduce como virtud, para no confundirla con la virtud clásica, porque no es esa. Fortuna y virtud. Este par, que aparece siempre como un par antitético, pero al mismo tiempo siempre operando uno con el otro. Antitético no quiere decir acá esa separación radical, son separados radicalmente, pero están siempre, Maquiavelo siempre los piensa en relación unos con otros. Fortuna no es para nada dinero, no es herencia, no es nada. Fortuna acá es un sinónimo de azar, de suerte. Recuerden eso. La fortuna está usada por Maquiavelo en referencia a una diosa romana, que era la diosa Fortuna, que era la diosa que le daba a los mortales, a los seres humanos, la suerte, pero también era la diosa que le quitaba la suerte. Es decir, la diosa Fortuna es una diosa que, un poco caprichosa, no vamos a spoilear nada del final, un poco caprichosa, que da y quita sus favores. Entonces, cuando Maquiavelo dice por medio de la fortuna, adquirir un estado por medio de la fortuna, es adquirido por medio de la suerte, del azar, o por virtud. Y acá entramos en un tema que vamos a ir desarrollando a lo largo del texto, que ¿qué es la virtud maquiaveliana? Maquiavelo piensa la virtud como una especie de prudencia política, sagacidad política, astucia política, un saber de lo político que es casi siempre un saber de la oportunidad, un saber de la ocasión, que sería la palabra maquiaveliana más correcta, un saber qué hacer en cada momento. Saber qué hacer en cada momento, porque como los hombres cambian, dice Maquiavelo, y los tiempos cambian, el príncipe tiene que estar dispuesto siempre a actuar según justamente esa ocasión o ese momento. Y va a ser virtuoso, va a hacer uso de su virtud cuando sepa qué hacer. Qué hacer es lo que después Maquiavelo va a desarrollar a lo largo del texto. Qué hacer ante esto, qué hacer ante lo otro. Es la serie de sus consejos. Entonces, en un caso adquiere el Estado, ya termino, Sofía, en un caso adquiere el Estado por obra de la suerte, de la fortuna, del azar, de la casualidad, o adquiere el Estado y se hace príncipe porque es virtuoso en este sentido, porque ha tenido un saber de la ocasión
y ha actuado en el momento justo, haciendo lo que hay que hacer en ese momento. Perdón. No, no, Betty. Sí, efectivamente a tal punto, no tampoco quiero spoilear nada, pero a tal punto van juntas virtud y fortuna, que justamente la virtud, como decía Betty, es el sentido de la ocasión, pero es el sentido de la ocasión en relación a la fortuna también, ¿no? O sea, ese es en la buena y en la mala, cuando te acompaña y cuando te abandona. Es decir, cuando te acompaña, saber cómo aprovechar al máximo, y cuando te abandona, cómo subsanar eso. Exactamente. La virtud también se ha dicho, y me parece importantísimo, que que tiene que ver con la acción virtuosa, es el medio que tiene el príncipe para la innovación, otra palabra maquiaveliana preciosa. Para innovar. El príncipe es virtuoso porque debe actuar, saber qué hace y debe innovar. Y la fortuna, esto azaroso, sería el ámbito de la contingencia. El ámbito de eso a lo que todos los seres humanos se enfrentan siempre en la vida, que es lo contingente, lo que no sabemos nunca cómo va a resultar, qué va a suceder, ¿no? Entonces la virtud es también esa capacidad para enfrentar a la contingencia, ¿no? Y si es posible vencerla o adelantarse a ella o hacer diques, como va a decir más adelante, ¿no? Sí, porque eso es una de las cosas que hace Maquiavelo, es decir, en vez de pensar todo el tiempo, como viene la tradición de la teoría política, de los hombres son así, esto siempre pasa así, esto no, todo eso, lo que va a decir es no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, hay una realidad que es contingente, como dice Betty, o sea, que se modifica, que cambia, que es tumultuosa, ¿eh? Que Cambian es ambos. Claro, cambian, exacto. Entonces, eso es también una de las cosas que logra ver Maquiavelo, es decir, no que hay una cosa estática, ¿no? Y que bueno, que los hombres somos así, siempre seremos así, lo mejor es esto, sino que todo el tiempo juega con esa idea de lo contingente. Exactamente. Y esa palabra innovación que usábamos en relación con la virtud y en relación con la fortuna, es siempre innovación porque Maquiavelo está pensando que el príncipe siempre tiene que todo el tiempo legitimarse de un modo diferente ante un escenario que es siempre diferente. Y como Maquiavelo quiere lo nuevo, quiere el Estado que no existe, más todavía tiene que haber innovación para legitimarse Claro. como tal, ¿no? Allí. Sí, en última Bien. instancia, Betty, lo que está... Capítulo 2, solo leer. Ujú. ¿Sí? No, te agregaba que la idea es que la historia y la política suceden en algo que nosotros llamamos temporalidad, digamos. Están sujetas al tiempo, al cambio, a la transformación. Lo que hay que pensar es que no hay más cosas que estén fijas ni consolidadas. Digamos, todos los vínculos son vínculos contingentes, que se terminan y que suceden, digamos, Bien. no existe, se casaron, fueron felices y comieron perdices, no, se casaron y se separaron a los 6 meses, digamos. Sería un poco esa la idea. Bueno, sí, el virtuoso maquiaveliano es el que sabe qué hacer Claro, con esa con ese cambio, con esa con esa, transformación del claro, mundo, con sí. esa contingencia, porque a pesar de que todo cambia, ojo, que a pesar de que todo cambia, tiene que fundar y hacer durar el Y Estado. hacer el Estado, claro. Ahí hay siempre un juego, un movimiento de fuerzas todo el Claro. tiempo, que además si uno tiene una mirada un poco, digo, no quiero ser vulgar, digo, si uno tiene una mirada sobre la escena política todo el tiempo, sea la nuestra, sea la internacional, siempre ese juego está entre lo que tiene que durar y lo que cambia. Y lo Y que lo que, cambia. claro, y lo que sucede Ese, además repentinamente. ese dramatismo, Claro, ese sentido dramático que Maquiavelo le pone a lo político y que todos compartimos, ¿no? claro, Que nunca cesa, exactamente. tal cual. Bueno, del capítulo 2, brevemente, Maquiavelo dice
dejaré atrás el razonamiento acerca de las repúblicas, porque ya he argumentado en extenso sobre ellas en otra ocasión, es decir, de las repúblicas se va a ocupar Maquiavelo en el otro texto que vamos a leer, Tito Livio. Me dedicaré solo al Principado y avanzaré teniendo en cuenta los hilos ya mencionados y discutiré cómo estos principados se pueden gobernar y conservar. Ahí está la apuesta fuerte. Voy a decir ahora directamente qué es lo que hay que hacer para el Principado. Bien, en el capítulo 3, y después vamos a saltear como siempre unos cuantos, no es que hoy salteemos porque estamos en la virtualidad. El capítulo 3 dice, que Maquiavelo dice, las dificultades tienen lugar en el Principado nuevo. ¿Por qué? En este capítulo 3 se va a ocupar de los mixtos, en el capítulo 5 se va a ocupar del rey de Darío, que no nos interesa, y después vamos a ir directamente al 6. Lo que le interesa a Maquiavelo de los tipos de principado es el nuevo. No el hereditario, porque es fácil, porque lo heredamos del padre, del abuelo, etc. No los eclesiásticos, que son los que están asentados en la autoridad de la iglesia. Maquiavelo se dedica al nuevo. ¿Qué es el nuevo? El nuevo es el príncipe que adviene como tal, adviene como príncipe, siendo antes un particular, y funda el Estado allí donde el Estado no estaba. En esa Italia donde no había más que ciudades independientes, hay que fundar lo que no está. Es decir, la nada política que era esa Italia, esa nada política tiene que aparecer alguien que funde lo político. Y para Maquiavelo eso es fundar el Estado y mantenerlo. Ahora, piensen que la nada política puede suceder también en nuestro tiempo, ¿no? Cuando termine en la Argentina la dictadura militar, ¿no? Podemos decir que hay que fundar lo político, porque lo político fue destruido en los años de la dictadura cívico-militar, ¿no? Digo, uno puede pensar en muchas situaciones donde lo político se ha destruido y hay que fundar lo político nuevamente. Digo, para que no pensemos solamente en la Italia de Maquiavelo, ¿no? Cuando la situación crítica ha destruido lo que para Maquiavelo sería lo político, ahí tiene que aparecer de nuevo el que funda. Que puede ser un pueblo, como decía Sofía de Gramsci, que puede ser un líder, etcétera, ¿no? Bien, no es, pero es eso. Y vamos al 6, gracias. No se asombre nadie, Maquiavelo dice, siempre advierte, no se asombre nadie si al hablar yo de principados completamente nuevos y del príncipe y del Estado, aporto ejemplos notabilísimos. ¿Por qué los hombres, al caminar casi siempre por los caminos transitados por otros, y al proceder en sus acciones imitándolos, no pueden poseer y sumar completamente los caminos ajenos ni las virtudes de aquellos a quienes imitan? El hombre prudente debe ingresar por caminos transitados por grandes hombres y por aquellos que han sido excelentísimos de imitar, de manera que, si la virtud de esos grandes hombres no le llega, que le llegue al menos cierto olor de ella. Acá Maquiavelo primero dice que hay una especie de referencia antropológica. Dice al principio, los hombres caminan casi siempre por caminos transitados por otros. Es decir, los seres humanos tenemos la costumbre de ir por un camino ya marcado, porque ese camino es más fácil. Entonces, ¿por qué voy a ir por otro lado si por acá fue todo el mundo? Bueno, pero el prudente, dice, debe ingresar por caminos transitados por grandes hombres e imitar a los grandes, ¿no? Una idea que vamos a ver repetida varias veces. Hace falta, si elegimos
caminos transitados, elegir los caminos transitados por los grandes. ¿Se entiende? Si elegimos caminos ya transitados, no vayamos por donde va cualquiera, sino vayamos por donde van los que hicieron grandes acciones e imitemos, por lo tanto, a esos, ¿no? El tema de la imitación acá que ha sido también tan trabajado. Y hay un primer acercamiento a lo que también cómo va a pensar el tiempo y la historia Maquiavelo, ¿no? O sea, que va a ser para la historia. Exacto, ¿no? Porque, sí, que hay que copiar a los grandes. Exacto, y de hecho cuando esos primeros capítulos que nos salteamos, que decía Betty, justamente lo que va a hacer es pensar situaciones históricas, ¿no? O sea, y van a ver que a lo largo del texto va a decir, bueno, como hizo Pepito y no como hizo Juanito, que bueno, ese tipo de cosas es también, digamos, Maquiavelo las aplica a su propio libro, a sus propios consejos, digamos. Claro, hay ahí también una marca de la época que el criterio de autoridad, que como veíamos en Agustín, era la Biblia, los padres de la iglesia, y en Tomás era el filósofo y la Biblia, acá también hay un criterio de autoridad en el que se apoya Maquiavelo, cita todo el tiempo por su gran conocimiento la historia, sobre todo la historia de Roma, que es la que Maquiavelo conoce como conocían los intelectuales de su época, ¿no? ¿Cómo es que dijo Cicerón alguna vez? Creo que fue Cicerón, si me equivoco no importa. ¿Qué otra historia hay sino la de Roma? Bueno, porque era la historia, no había otra. Y tenía razón. Sí, tenía razón. Maquiavelo seguro tenía razón. Sí, por supuesto, pero todo está ahí, el derecho, todo, está muy bien, está muy bien. Apoyo. Bueno, voy al otro, por lo tanto, afirmo digo, por lo tanto, que en los principados totalmente nuevos, donde haya un príncipe nuevo, se hallará mayor o menor dificultad para mantenerlos, según más o menos virtuoso sea el que los adquiere. Y dado que este acontecimiento, el hecho de que un particular se vuelva príncipe, ahí está la primera vez el príncipe es cualquiera, que el hecho de que un particular se vuelva príncipe presupone virtud o fortuna, parecería que una u otra de estas dos cosas, virtud o fortuna, mitiga en parte muchas dificultades. No obstante, aquel que ha tenido menos fortuna se mantuvo más en el poder. Si adquiero un estado por obra de la suerte, durará poco, dice Maquiavelo, porque no voy a ser virtuoso. En cambio, si llego a ser príncipe por mi virtud, probablemente pueda mantenerlo, aunque las dos cosas, otra vez como ven, están siempre juntas. Y después, volviendo al caso de aquellos que se convirtieron en príncipes por sus propias virtudes y no por fortuna, digo que los más excelentes son Moisés, Ciro, Rómulo, Teseo y semejantes. Este cuarteto que vamos a ver repetido en Rousseau, pero que aparece en innumerables textos, Moisés, Ciro, Rómulo, Teseo, son los grandes fundadores de pueblos, sean míticos o históricos. Moisés es el fundador del pueblo hebreo, el que lo llevó, lo sacó de la esclavitud, etc. Ciro, en Persia, Rómulo, sabemos, fundador de Roma, y Teseo es un fundador mítico de Atenas. Entonces, Maquiavelo hace una apelación a estas extraordinarias figuras de fundadores, después van a aparecer los legisladores que son otros, a grandes figuras de fundadores para apoyarse ahí y para apelar a esa condición de fundadores para decir un particular tiene que venir acá y ser virtuoso, fundar el Estado, etc. Bueno, vamos a saltear lo que después siempre saben que tienen que leer. Todos los que se convirtieron en príncipes. Un poquito más abajo, Sofi, me parece. Sí, más abajo. Más abajo. ¿Quiénes? Ahí. Todos los que se convirtieron en príncipes
por caminos virtuosos. Semejantes a esos otros, adquieren el principado con dificultad, el virtuoso, pero lo conserva con facilidad. Y las dificultades que tienen al adquirir el principado nacen en parte de los nuevos órdenes y modos que están forzados a introducir para fundar su estado y su seguridad. Fíjense que acá ya está el vocabulario plenamente maquiaveliano en acción. Tiene que ser fundado por la virtud. Dice, nuevos órdenes y modos. Lo que se va a fundar es lo nuevo, porque todavía no existe. Habrá que considerar cómo, salteo los guiones, habrá que considerar cómo tener que comenzar por introducir nuevos órdenes. Porque quien los introduce tiene como enemigos a todos los que se beneficiaron con los antiguos órdenes y como tibios defensores a todos aquellos que se habrán de beneficiar con el nuevo. El que innova y el que innova radicalmente va a encontrar enemigos muchos, que son aquellos que se beneficiaron con lo que había antes. Es situación que conocemos todos los días. Y defensores muy pocos, porque todavía no se ha probado absolutamente nada. Y Sofía, ahora solo marco al final del párrafo siguiente que empieza así, pues por lo tanto, porque además de las cosas, por la mitad, la naturaleza de los pueblos es variable. La naturaleza de los pueblos es variable. Los pueblos mudan, dicen que los seres humanos cambian, hoy te quieren, mañana no. Y es fácil persuadirlos sobre una cosa, pero es difícil sostener en ellos esa persuasión. Es decir, se convence sobre algo, pero ese convencimiento y esa persuasión hay que renovarlo todo el tiempo. Es decir, hay que renovar los principios de la legitimidad política todo el tiempo, porque las personas cambian, mudan, nos abandonan. Seguimos la próxima. Tenemos que hablarle de las lecturas que les dejamos. Ya llevas más de 1 hora y 20, Betty, ¿eh? 1 hora larga, larguísima de la grabación. Hasta medianoche hablo de Maquiavelo. Pensé que me estabas indicando a mí en el texto y seguí bajando hasta que me di cuenta que nos estabas preguntando si seguíamos. Estoy preguntando, si dejamos acá y les avisamos de lo que pusiste, Sofi, para que no se confundan. Claro. Además del texto del príncipe que leemos todo, Sofía dejó algunas cosas interesantes. Sí, bueno. Después vamos a dejar guías hay un montón. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Dejamos subido en el campus, bueno, en el Drive ya saben, ya está ahora habilitado todo lo que es la bibliografía de digamos, Maquiavelo y los comentaristas, y además subimos unos videos de algunas conferencias, y bueno, que sugirió Betty, que están buenas para ir trabajando, porque El Príncipe es cortito, pero es complejo, ha dado para mucho. Sigue dando, exactamente. Vamos a ver todo lo que hay acá adentro, ¿no? Y bueno, esos videos. Es la cajita feliz, es como la cajita feliz. Exacto, la caja de Pandora, digamos, ¿no? La cajita feliz de McDonald's, pero al revés. Sí, pero al revés. Pero bien. Y bueno, y entonces, bueno, dejamos algunos videos que estaría bueno, son cortos, digamos, que estaría bueno que los vean para también ir teniendo alguna idea, porque, bueno, como venimos diciendo, es difícil para nosotros como reproducir todo lo que se genera en la clase, en la virtualidad, sobre todo con Maquiavelo, porque cuando vayamos avanzando van a ver, digamos, y capaz que les pasa, ojalá que les pase a ustedes en sus casas, que van a ir descubriendo como un montón de cosas que eso nosotros lo podemos ver en clase y ahora no lo estamos pudiendo ver. Así que, bueno, también para que ayude un poco en la lectura. Y nosotros sugerimos siempre la lectura de un texto muy breve en español que se llama Maquiavelo, que es de Quentin Skinner,
Ajá. Seguimos bastante las líneas de ese texto, que Skinner es un especialista todavía vivo. Y Skinner, como homenaje, ustedes lo dieron, seguramente, perdón, para que se ubiquen, en el nacimiento del Estado, en problemática política. Claro. Es ese Skinner, no, ¿no? no sé, Sí, no, puede yo ser. sí, no, sí, porque es como uno de los textos que se da es ese Skinner. Bueno, ese El texto Skinner, donde se mencionaba lo estato que vos hablabas antes, Betty. Es ese y texto. exacto. Y de ese Skinner, para hacerle un homenaje además a ese librito que siempre sugerimos, hay 2 conferencias, una muy nueva en inglés para quienes practiquen el inglés. Tal cual. No, en serio, para que se pueda practicar, porque además está subtitulado en inglés también, es fácil por lo tanto leerlo, de un autor que están conociendo, muchos estarán conociendo recién ahora. Entonces si también saben inglés, Skinner es una delicia. Sí, Entonces, totalmente. y hay otro video, como decía Sofía, de un colega nuestro muy conocido, muy amigo de Córdoba. Que ha estado en la facultad varias veces también, en trabajo social en Paraná ha visitado la facultad varias veces, Betty, ¿sí? Sí, exactamente. Bueno, así que la sugerencia es leer, por favor, y mañana nos vemos en el chat Dale, mañana. de 4 a 5. Perfecto. Aunque sea visítenos para decir hola, ¿qué tal? Hace frío, Hola. hace calor, así nos esperamos y seamos amables. Sí, Seamos todos amables y vengamos al chat. Hola, ¿qué tal? sí, Bueno, jóvenes, cuídense del COVID, esta porquería sí, infame que le ha tocado. Hasta mañana. Y hasta mañana en el chat. sí.